Hola, buenas y bienvenidos al canal de Chapuzas de Mileaudista. En este canal os voy a ir relatando mi experiencia en la realización de una FP de grado medio de electricidad. En este caso realizaré la tarea 1.2 de la asignatura de electrónica. Uno de los módulos, efectivamente. Por lo tanto, en este caso, lo que me pide en esta tarea, el enunciado es que a través de un circuito, que el cual plasmo a continuación y se puede apreciar que es una placa de conexiones que alimentada con una batería de 3 voltios, ¿vale? Se vale de una resistencia y un diodo, ¿vale? En este caso vamos a comprobar que con este circuito podamos realizar los cálculos que me requieren en el propio ejercicio. Efectivamente, el circuito funciona, pasa la electricidad por el polo positivo, color gris, de acuerdo al reglamento, ¿vale? Que pasa por la resistencia, por el cable del diodo y regresa a la fuente de alimentación, en este caso batería. Vale, en este caso el primer requisito que me establece es que a través de un o sea, que se calcule la tensión, ¿vale? Es la tensión de los bornes de la batería, la tensión de los bornes de la resistencia, la tensión de los bornes del diodo, así como la intensidad del conjunto del circuito. ¿Para ello de qué nos valemos? Para ello nos valemos de lo siguiente, de un multímetro, ¿vale? Este multímetro me ayuda a calcular voltajes, amperajes y resistencias, ¿vale? Veremos, por lo tanto, a la hora de calcular el voltaje, procederemos ahora a calcular el voltaje de la fuente de alimentación, en este caso la pila. A continuación lo que haremos es utilizaremos unos cables, que sería poner el positivo con el positivo, el negativo con el negativo, tiene que ir en paralelo al circuito, al elemento del circuito, ¿vale? Y tiene que estar el circuito cerrado. Estableceremos, ¿vale?, las conexiones correspondientes a las cuales vamos a dar un color diferente a las que se le suelen dar a los polos positivos y negativos para diferenciar el aparato del resto del circuito. En este sentido pondremos positivo con positivo, negativo con negativo, y ahora mismo y a continuación, en el momento de que diéramos a iniciar simulación, por lo tanto nos establecería el voltaje de la batería conectada al circuito. En este caso son 2,84 voltios. ¿Por qué una batería, en este caso de 3 voltios, nos da 2,84 voltios conectada al circuito? Porque existe una pérdida. Existe una pérdida de acuerdo a la resistencia y demás elementos del circuito que lo que ocasionan es una reducción del voltaje, ¿vale? Porque recordemos que el voltaje, en este caso a lo largo de unos circuitos en serie, ¿vale?, es la suma de los voltajes, digamos, que retienen el resto de elementos conectados a ese circuito. Entonces se le retiene, ¿vale?, parte de ese voltaje al pasar la energía por los elementos del circuito conectados en serie. Vamos a comprobar este punto que hemos establecido, por tanto quitaríamos esta conexión, ¿vale?, de análisis del multímetro y la haríamos sobre una pila, básicamente una pila sin conectar al resto del circuito. Polo positivo con el polo negativo, por lo tanto estableceríamos un propio circuito, ¿vale?, con el multímetro y la batería. En este caso sería para calcular voltios y, como podéis apreciar, en este caso, al no estar conectado a otros elementos dentro del circuito, sí que nos daría un voltaje de 3 voltios, tal como correspondería para la pila, ¿vale? Bueno, una vez realizado y comprobado este punto, ¿vale?, realizaríamos también la comprobación de la tensión, en este caso de la resistencia. Mismo sistema, positivo, positivo, negativo, negativo. Calcularíamos la resistencia, el voltaje de la resistencia, entonces la diferencia de potencial entre un polo y otro de la resistencia serían 798 milivoltios, que serían, pues eso, 0,798 voltios. ¿Vale? Suprimiríamos nuevamente los cables y analizaríamos igualmente la tensión del diodo LED,
que en este caso sería aquí y aquí. Vale, realizaríamos el mismo sistema, iniciaríamos simulación y establecía unos 2,04 voltios, ¿vale? 2,04 voltios que proporciona el diodo LED. Nuevamente volvemos a quitar esto y para calcular finalmente la intensidad del circuito, para el cálculo de las intensidades, primero deberíamos de cambiarlos, ¿vale? Amperaje, ¿vale? Amperaje, tal como figura aquí. Y para el cálculo de estas intensidades lo que se tiene que hacer es que estas intensidades se calculan en serie con el circuito, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que realizaríamos, por ejemplo, para facilitarlo sería suprimiríamos el conector del polo positivo de la batería y lo conectaríamos directamente positivo-positivo y aquí ya lo volveríamos a reintroducir, ¿vale? Al circuito. Entonces la energía pasaría por aquí en serie con el multímetro, que continuaría en serie con la resistencia, en serie con el diodo y vuelta a la fuente de alimentación, hecho que nos proporcionaría, tal como vemos, una intensidad de 16 miliamperios, ¿vale? Entonces en este caso hemos comprobado la tensión que existe entre los polos de la fuente de alimentación, los polos de la resistencia, los polos del diodo, así como la intensidad, ¿vale?, del circuito en conjunto. Como vamos a poder apreciar, ¿vale?, esta intensidad es la misma que al ponerla, aunque la pongamos en serie, en otros lugares del circuito. Vamos a comprobarlo, ¿vale?, y contrastarlo, ¿vale? Entonces, en este sentido, le vamos a poner un color y ahora aquí negativo, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí. Vamos a iniciarlo de nuevo. 16 miliamperios, ¿vale? Lo importante es que esté conectado el multímetro para el cálculo del amperaje en el cálculo del amperaje de la intensidad, ¿vale?, en serie con el circuito. Como podemos ver, aunque lo pongamos al principio, a mitad o al final del circuito, la intensidad es la misma, ya que ante elementos colocados en serie dentro del circuito, la intensidad que circula por el circuito es la misma, ¿vale? Y nada, pues con este último punto daríamos por finalizada esta práctica, tarea 1.2 del módulo de electrónica del FP de grado medio del Instituto de Educación Secundaria Tomás y Valiente, ¿vale? Formación virtual, que utilizamos este programa, esta aplicación Tinkercad para realización de los circuitos de forma virtual, que por cierto es muy práctica y bastante intuitiva, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por vuestra compañía, espero vuestros comentarios y vamos allá para la siguiente.